tomado con la Cristina allá en la catedral y ya era como chanchos amigos. Entonces digo, bueno, venía acá y seguí charlando de las cosas que tenías ya, que te quedaban por plantear. Entonces, y después el negro, en vez de venir hasta el instituto y irnos todos juntos, porque había mucha seguridad, él se mandó de largo y terminó sentado allá entre los invitados, y después yo no tuve manera de poderlo traer, así que me parece que ha quedado ofendido conmigo. Pero más allá de eso, queremos de hace muchos años. Pero quiero rescatar tengo un pedacito de lo que él iba a decir ese día, digamos, ¿no? Que me parece que en ese caso se refería a la biblioteca, pero yo diría al ámbito universitario en esto de lo que estamos hablando, que él ahí iba a regalar una Biblia para la biblioteca y con una dedicatoria donde tomaba la frase del obispo Angelelli, el mártir matado por la dictadura el 4 de agosto de 1976 en los llanos de La Rioja. Entonces, donde Angelelli decía, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Entonces, Roulet decía que los que pasen por este espacio pongan un oído, mucha cabeza, investigación y fatiga en la ciencia. Pero no se olviden de poner un oído en el pueblo. Así no se equivocarán nunca de tener la dirección correcta. Eso es todo. Gracias, Arabela. Bueno, lo presentamos al compañero acá, Marcelo Mango, ministro de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, un compañero a cargo del gremio UNTER durante muchos años, un dirigente sindical y un militante de todos los aspectos de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos. Así que, Marcelo, la palabra. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Arabela, por la invitación. Gracias a la Escuela de Formación y Acción Política. Traerles a todas y a todos el saludo del gobernador. Como decía Arabela, ayer estuvo recorriendo la ciudad con varias actividades. Y bueno, una alegría poder estar y valorar profundamente esta iniciativa de tener una escuela. Y creo que el nombre es correcto, es valioso, hablar de la formación y de la acción política. Es decir, no hay posibilidad de construir para nuestras concepciones, creo, nacionales, populares, democráticas, de pretender una formación política que no esté vinculado a la práctica de transformación de las realidades que vivimos en nuestro pueblo. Así que en eso creo que el sentido del nombre de formación y acción política nos compromete, nos pone en el sentido de para qué hacemos una formación política, y creo que nos compromete mucho más en momentos políticos, históricos, educativos, de definiciones, pero aparte de donde nuestro pueblo nos ha elegido para que se construya un proyecto nacional popular que permita transformar sus realidades. Así que en eso creo que el compromiso es doble, y siempre la necesidad de esto, ¿no? De que haya lugares de pensamiento, de reflexión, de discusión de la práctica, de compartir lo que vamos haciendo en la gestión, en el trabajo, con nuestra comunidad, con nuestros compañeros, con otros militantes, con gente de las distintas instituciones. Yo en eso les quería leer una frasecita en este sentido de un pensador y un activo político que fue John William Cook. Él decía, reflexionando sobre esto, ¿no? La política revolucionaria no parte de una verdad conocida por una minoría, sino del conocimiento que tengan las masas de cada episodio y de las grandes líneas estratégicas. Toda acción es conocimiento. Y no hay conocimiento que se sustente a sí mismo separado de la acción.
Con esto estamos afirmando que ese conocimiento no es exterior a la práctica de las masas, sino la experiencia directa de esa lucha enriquecida por el pensamiento crítico. Creo que, esto nos orienta en lo que tenemos que construir en una escuela de formación y acción política, pero también en la educación cotidiana de nuestro pueblo. De construir una formación que tenga que ver, que recupere las voces de los sujetos, de una educación que plantee proyecto político y estratégico, que plantee para eso debates de ideas con la más amplia diversidad, con la más amplia pluralidad, pero que ponga al alcance de todos los conocimientos y que también permita darnos una organización para que estos derechos que se hablaba y que Guillermo también historizaba puedan tener vigencia y llegar a todos. Y en esto creo que es necesario hacer una reflexión sobre la relación entre la educación y la política, porque también durante muchos años nos han dicho que como que la educación era algo que no tenía nada que ver con la política. Y creo que en eso podemos revisar cualquier decisión, hasta la más escondida en determinada decisión técnico-pedagógica, a ver qué decisiones políticas hay acá. Les doy un ejemplo. Hablaban de la universalización de la educación secundaria y la necesidad de vincular la formación secundaria con la científica. Por ejemplo, que hoy no tengamos una mayor vinculación entre un instituto como el Balseiro y nuestras escuelas secundarias. Que nuestros chicos más humildes no lleguen a niveles de formación científico-tecnológico. Esas son decisiones, son cuestiones técnicas, o hay cuestiones políticas, sociales, económicas que cambiar para poder instrumentar otra educación. Que hoy tengamos 2 sistemas educativos secundarios, que tengamos en la provincia de Río Negro casi la mitad de escuelas secundarias diurnas, como en cantidad casi igual de escuelas secundarias nocturnas, y que la mayoría de nuestros adolescentes más humildes no estén en la escuela secundaria común, sino que estén en la escuela secundaria nocturna. ¿Eso es producto de la naturaleza? ¿Es producto de decisiones técnicas? ¿O son decisiones políticas que a veces no se discuten cuando se discute la educación? Igual creo que nos han criticado mucho por algo que es defender una política pública, que además creemos que no es una política solo de un proyecto, o del proyecto nacional y popular, o del gobierno. Es decir, que la Argentina tiene una década ganada en educación y haberlo difundido y publicado. Por suerte nos salvan, porque hace 2 o 3 días se celebraba el Día del Maestro, el Día de Sarmiento, y quien dice que la educación no tiene que ver nada con la política, que lean a Sarmiento, ¿no? Que lean lo que escribió Sarmiento, a ver si no hablaba de cuestiones políticas. Uno es más, hay cuestiones de las que escribió Sarmiento que ni siquiera se anima a reproducir, porque hasta en eso era bastante mal educado. Pero bueno, partiendo de esto, quería empezar a hablar. Guillermo hoy mostraba cómo la imprenta y la reforma protestante había generado determinadas condiciones nuevas. Eso también lo vemos en la educación, y lo voy a nombrar porque para recuperar y para explicar el kirchnerismo en educación creo que viene bien eso, porque yo creo que a los estudiantes, a los chicos hay que presentarles todos los conocimientos con la posibilidad de reconstruirlos históricamente. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decía, creo que traje la cita, que si les enseñamos solamente a los chicos, y lo decía hace más de 200 años, ¿no? Que si les enseñamos solamente a los chicos a reproducir lo que nosotros decimos, lo voy a decir en palabras de él porque lo dice más lindo, pedía que los chicos hablen sin recitaciones, en forma más espontánea, pero decía, mandar a recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos para que por la vida sean charlatanes. ¿Sí? Si nosotros no les enseñamos a los chicos la posibilidad de que los conocimientos los puedan ubicar en el tiempo, en la historia, y la capacidad de poder reconstruirlos, recrearlos y pensarlos, creo que nos quedamos a mitad de camino. Como el compañero, estoy abriendo paréntesis y ahora me estoy olvidando de cerrarlo. Pero decía que
para eso quería ir a Comenio, que fue el fundador de la didáctica, que para mí es el primer pre-kirchnerista en la educación. Porque Comenio fue, producto de esto que hoy explicaba Guillermo, uno de los primeros que pensó que había que enseñarle todo a todos, que no podía quedar, y hablaba ya en ese siglo, de que ningún hombre ni ninguna mujer podía quedar afuera de la educación, y que no había que exceptuar a nadie. Y digo pre-kirchnerista porque si Comenio hubiera sido kirchnerista no hubiese hablado de enseñar todo a todos, sino haber enseñado todo a todas y a todos. Para ir en este sentido, me parece que otra cuestión que nos tiene que quedar claro es que si esta década, si en estos tiempos pudimos avanzar en algunos aspectos de la educación, aunque nos falta, todos sabemos muchísimo, tiene que ver con otra cuestión que estaba muy claro en que no hay posibilidad de hacer un cambio educativo si no hay cambios sociales, culturales, políticos, económicos que den un contexto en el que se den esos cambios educativos. En el proyecto del año 73, leído por Cámpora en la asunción de su gobierno, decía muy claramente: no hay cambio social, no hay cambio educativo sin cambio social. Y bueno, creo que producto de cambios en recuperar el trabajo, en recuperar paritarias, en recuperar posibilidades de consumo, en recuperar asignaciones universales por hijo, en recuperar dignidad, en recuperar soberanía. ¿Sí? Hay otra cuestión que creo que viene a cuento, es muy difícil enseñarle a un alumno cuando primero a ese alumno se le dijo todo lo que no sabía, todo lo que no podía, todo lo que no se creía en él. Entonces la recuperación de la autoestima, la recuperación de la dignidad, la recuperación de la convicción en las propias posibilidades que tiene nuestro pueblo, creo que también es un punto de partida para eso. Y para eso creo que hay que reconstruir nuestra historia. No hubiera sido posible en el 2004-2005 cancelar un proyecto de dominación como fue el ALCA, y creo que ahí estuvieron Néstor Kirchner, Chávez, Evo, los nuevos presidentes de esta nueva América que estamos construyendo, si no hubiera habido una rebelión de Tupac Amaru hace más de 200 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tradiciones, cuáles son las historias que nosotros tenemos que recuperar para poder confiar y poder construir un país distinto donde recuperemos también la historia? Yo en esto quería, para avanzar un poquito, plantear que, bueno, muchas de estas cuestiones también estuvieron en el origen de la discusión de la independencia de nuestro país. Y lo digo porque estamos en la época de los bicentenarios, ¿no? Bicentenario de nuestra Revolución de Mayo, bicentenario este año de la Asamblea del año 13, algo podría abrir un paréntesis de la Asamblea del año 13, y vamos hacia el bicentenario de nuestra independencia. Entonces creo que hay que reflexionar para esto. Belgrano, otra de las cuestiones, Belgrano quiso construir y donó todos sus salarios por haber ganado las batallas de Tucumán para construir 4 escuelas. Esas escuelas recién se construyeron bajo el gobierno de Néstor Kirchner, porque esos fondos nunca llegaron. Bueno, historia que también tenemos, pero hoy están construidas las 4 escuelas. Escuchaba lo del guardapolvo blanco que decía acá el compañero. Este es el reglamento que hizo Belgrano para esas 4 escuelas, que como no estuvieron nunca esas 4 escuelas, bueno, si uno buscara aplicarlas ahora, este reglamento sería bastante difícil. Después les voy a contar alguna otra anécdota. Pero en este sentido era muy claro. Belgrano decía
Tendrán gran cuidado en que todos presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie use lujo aunque sus padres puedan y quieran costear. Sí, creo que la concepción de igualdad que tuvimos en el nacimiento de nuestra patria, la concepción de igualdad que también está en la Asamblea del año 13, Asamblea del año 13 que siempre la enseñamos en la escuela porque rescata el himno, que hablaba de poner en el trono, no una monarquía, sino a la noble igualdad. En realidad, esas son las cosas que enseñamos, que a veces son las más positivas de la Asamblea del año 13. Tuvo 3 problemas en la Asamblea del año 13, tenía 3 objetivos nuestra Asamblea del año 13. Aparte de cantar el himno y aparte de abolir la esclavitud, la libertad de vientres y sembrar las bases de un país. Se puso 3 objetivos: hacer la guerra al español para independizarse, y al poco tiempo al pobre Belgrano y a San Martín ni le mandaban los recursos. Declarar la independencia, que terminó no declarándola, y crear una nueva asamblea, una constitución, la primera constitución, que tampoco lo pudo hacer. Pero creo que quedó la semilla, ¿no? El sistema educativo argentino era muy limitado en esos tiempos, y si bien tanto Belgrano, Moreno, muchos de los revolucionarios pusieron mucho hincapié en poder construir la escuela argentina, se encontraron con las limitaciones. Yo quería leerle también como anécdota otra cuestión, porque hay muchos que creen que los problemas con la juventud son de ahora, ¿no? Como que antes no había problemas con los chicos, como que si no es en todos los momentos que los más adultos tenemos que educar a nuestras generaciones menores, compartir culturas, ponerlas en cuestión también, y reflexionar sobre eso, ¿no? Silioni, el ministro de Educación de la Nación, siempre hace una cita de Aristóteles, que hoy no la traje, que él empieza leyendo todo lo malo que son los jóvenes, parece un texto actual y termina diciendo, esto lo escribió Aristóteles hace miles de años, ¿sí? Pero les leo lo que también en este reglamento quería hacer Belgrano, que en realidad no se malinterprete, lo que quería Belgrano era disminuirlas, y para eso quería reglamentarla. Pero decía: solo se podrá dar de penitencia a los jóvenes el que se hinquen de rodillas, pero por ningún motivo se le expondrá la vergüenza pública haciendo que se pongan en 4 patas. ¿Sí? A ninguno se le podrán dar arriba de 6 azotes por defectos graves. ¿Sí? Por supuesto que, ubiquemos, estamos hace más de 200 años y no es que le quería pegar a los chicos, al contrario, estaba tratando de que le peguen menos. ¿Sí? De que en vez de darle azotes ilimitados le den 6, en vez de ponerlo en 4 patas los pongan en 2. Digo esto para relativizar esto, que nuestros jóvenes son malos, que nuestros jóvenes, ¿sí? Y hoy creo que no se puede enseñar, no se puede educar si no creemos en nuestros jóvenes, si no creemos en sus potencialidades, pero también si no reconocemos las situaciones por las que ha vivido nuestra juventud, porque también es muy fácil olvidarse de la década del 90, de la que también hablaba el compañero, y ver las cuestiones que nos quedaron. Yo voy a ir más rápido, pero antes de salirme del Bicentenario, quería citar otra cuestión de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Él decía: en nuestra América, concepto que después va a retomar José Martí en la educación latinoamericana, decía: o inventamos o erramos. No se trata en nuestros pueblos de copiar producciones de otros pueblos. Si no queremos errar, tenemos que inventar. Seguro, recuperando y recogiendo todas las tradiciones, todas las culturas, todas las diversidades, pero pensando en esto, en sentido nacional y popular y democrático. Nosotros tuvimos una constitución olvidada, una constitución derogada, que fue la primera que declaró los derechos, a la educación como un derecho social. Y es más, fue una de las primeras constituciones del mundo en incorporar el constitucionalismo social y en declarar a la educación como un derecho social. Un año antes lo había hecho
después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero a partir de ahí comenzaron las disputas porque la educación sea concebida como un derecho social. Por supuesto que esa constitución fue la constitución del 49, fue derogada, volteada por dictaduras, nunca se recuperó, pero bueno, ahí es la primera vez que aparece la educación en un capítulo de una constitución. Como decía, prácticamente no tuvimos leyes educativas. Tuvimos la ley 1420, sí, que consagraba que era una ley sobre escuela primaria, casi exclusivamente, exclusivamente. Y después tuvimos la ley Laínez, que era de creación de escuelas nacionales en el territorio argentino, y después prácticamente vivimos sin leyes educativas. Como también hoy se decía, lo primero fue hacer llegar la escuela primaria a todos los rincones de nuestra patria. Y eso que estaba en la ley 1420 a fines del siglo XIX, recién se logra con el impresionante desarrollo que tuvo la construcción de escuelas primarias en la República Argentina, que fue el plan quinquenal del primer gobierno peronista. Y recién en la década del 60, Argentina logra universalizar la escuela primaria. Y acá hay una linda anécdota en una escuela primaria de acá de Bariloche, la que está frente al lago, acá en el centro. ¿Qué número es? La 266. El año pasado, recorriendo la escuela, me llama la directora que había encontrado en el libro histórico una foto que tapaba un escrito. Cuando empieza a despegar esa foto que tapó ese escrito durante más de 50 años, descubre que abajo estaba el acta escrita con la firma del general Perón y de Evita el día que vinieron en el tren, que ahora logró volver, a inaugurar la escuela, y que volvió ese tren inaugurando escuelas primarias por toda la línea sur. Y las escuelas del plan quinquenal las ve en los centros de todas nuestras ciudades de toda la República Argentina. Solo en el plan de más escuelas de Néstor y Cristina se está empezando a llegar a una construcción tan faraónica de escuelas como se construyó en eso. Digo esto porque nos costó mucho poder alcanzar que toda nuestra población tenga la escuela primaria, que sea la igualitaria, que sea la común, que sea la para todos. Creo que hoy también tenemos que celebrar los 30 años de democracia, ¿sí? Fue a partir del año 83 en el que por lo menos pudimos empezar a poner en cuestionamiento una pedagogía autoritaria, una pedagogía de segmentación de distintos, y a esto me refería con la escuela, con tantos adolescentes a la noche como a la mañana. El problema mayor es que nos han generado distintos circuitos educativos para los distintos sectores sociales. Y nosotros queremos reconstruir una escuela común, una escuela única, una escuela para todos, contemplando todas las diversidades. Porque todos coincidimos hoy con la inclusión, con que todos tienen que estar en la escuela. Pero también tenemos que advertirnos de determinados tipos de inclusiones excluyentes, de determinado tipo de inclusiones que incluyan distinto a los distintos sectores sociales. Y nosotros tenemos que saber, y eso, si no lo inventamos, no existe, cómo construir en nuestra América una pedagogía que brinde total igualdad de oportunidades y posibilidades. Seguro que por eso tiene que haber un acompañamiento de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, que son las que posibilitan estas. Para ir avanzando quiero pasar un poquito por la década de los 90, por digamos, la culminación del proceso neoliberal, para poder compararlo con la década ganada. Nosotros en esa década sabemos lo que ocurrió en la educación y en la sociedad argentina, ¿sí? Lo vemos todavía cotidianamente. Por eso creo que no hay que perder la memoria, ¿sí? Hoy, creo que a 10 años por ahí
nos olvidamos un poco que hace 10 años en las escuelas pensábamos más en lo que comían o no comían los chicos que lo que le enseñábamos o no le enseñábamos. No, ahí hubo 3 leyes que consagraron el neoliberalismo en educación y que este gobierno las cambió, las reformó, las derogó y sancionó nueva legislación educativa. La primera fue la ley de transferencias, que vino a concluir lo que había hecho otro gobierno dictatorial, que fue el de Onganía, que fue el primero que transfirió escuelas a las provincias sin financiamiento. Y la provincia de Río Negro fue una de las primeras que recibió la transferencia de escuelas primarias ya por el año 60 sin financiamiento. Lo siguió Videla con Martínez Dios, que siguieron transfiriendo las escuelas. El primero fue Onganía con el Ministerio de Pérez Gilú, y lo culminó la ley de transferencia de Menem Cavallo en el año 2001-2002, que terminó de transferir todas las escuelas sin financiamiento y que quedó, fue la base de un proceso de destrucción. Después vino la ley de financiamiento educativo nacional, de la ley federal de educación, que era una ley con sentido privatista, que era una ley con sentido segmentador, y después vino la ley de educación superior, que es la que nos resta reformar en la Argentina. Este fue el trípode legislativo que sí sancionó una nueva legislación educativa en la provincia de Río Negro, pero de corte neoliberal. En la última década tuvimos 4 o 5 leyes educativas que refundan el sistema educativo argentino. La primera no fue la de educación, fue la ley de educación técnica, porque ahí creo que Néstor era el ministerio del compañero Filmus. Estaba muy claro la necesidad de reconstruir un país que produzca, un país que tenga soberanía, un país que vuelva a tener fábrica, que vuelva a tener trabajo, que vuelva a permitir el consumo de sus ciudadanos. Y para eso la necesidad de reconstruir una escuela técnica que había sido destruida. Acá mantuvimos algunas escuelas técnicas en la provincia de Río Negro, pero en la mayor parte del país no quedó ninguna. ¿Sí? Cerraron todas las escuelas técnicas. En esto creo que, bueno, después podemos avanzar con algunas cuestiones que hemos hecho, que estamos haciendo. La segunda ley fue la ley de financiamiento educativo, que aparte es una ley que se hizo y se cumplió, porque también hemos hecho muchas leyes que después no se cumplen, o hemos muchas leyes que consagran derechos, pero después de la consagración en la ley, al ejercicio efectivo por parte de nuestro pueblo de esos derechos, hay un tránsito para pelear, para batallar, la ley de financiamiento educativo consiguió llevar la inversión en educación de un 2,5, 2,7% a un 6,5% del PBI, pero aparte separó a ciencia y técnica, que antes estaba incluido en ese porcentaje, y ahora es otro ministerio y tiene otro financiamiento mayor. Pero además el PBI creció en estos 10 años. Es decir que no solo se aumentó la porción o el pedazo de la torta dedicado a educación, sino que la torta creció. Entonces es un pedazo más grande de una torta más grande. En esto coincido que, si bien nos falta siempre muchísimo, también hay cuestiones que no es lo mismo decir no puedo. En la década del 90, cuando en la escuela no se podía, a decir no tengo mejores condiciones para intentar nuevas posibilidades para nuestros chicos. La otra ley fue, sí, la Ley de Educación Nacional, que ahí sí hizo obligatoria la escuela secundaria, y esto también es un nuevo desafío, porque hoy es derecho de todos nuestros chicos la obligación del Estado y de todos, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Ahora todavía no hemos transformado la escuela secundaria de tal manera que nos permita contener y enseñar y que salgan con los aprendizajes que corresponden todos nuestros chicos de la escuela secundaria. Ahí se consagran otros derechos, los niveles, las modalidades, la universalización del nivel inicial, la obligatoriedad de sala de 5 a nivel nacional, y bueno, después otras leyes como la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Que son leyes que acompañan y garantizan y dan herramientas para
disputar el ejercicio de los derechos. Por eso creo que podemos hablar tranquilamente de una década ganada. Ahora, que sea una década ganada no quiere decir que tengamos que diseñar, planificar y pensar que la próxima década, que la década que viene, sea una década que tenemos que profundizar mucho más estas transformaciones y ese sistema educativo. A nivel provincial hemos usado poco esta década ganada, o la hemos empezado a intentar ganar en los últimos años, y en esto sí nos queda mucho por transformar. Yo en eso quería sí rescatar dos o tres hechos nomás, o políticas que creo que hay que debatir y profundizar. Una es que para nuestras concepciones, nosotros no venimos solamente a administrar con más honestidad y sin corrupción el Estado. Venimos a generar transformaciones que permitan que los sectores populares puedan tener mejores condiciones, más garantías y más posibilidades. En eso el primer desafío fue, construir una nueva ley orgánica de educación en la provincia que consagre los derechos ya asumidos por la Ley de Educación Nacional, que recupere las mejores tradiciones pedagógicas de nuestra propia provincia, pero sobre todo que nos perfile para las próximas décadas. En ese sentido creo que la participación y la democratización de la sociedad en la educación es uno de los ejes centrales, aparte de discutir y sancionar una ley que además tenemos el orgullo de poder decir que se votó por unanimidad en nuestra legislatura, que más allá de que siempre pueda haber más participación, se construyó colectivamente. Además avanzamos en el gobierno democrático del sistema educativo. Por primera vez este año, producto de esta ley, hay una mamá gobernando y quiere decir que tiene voz y voto, como tienen otros sectores en la Universidad de Río Negro. Nosotros también, el Ministerio también integra el Consejo Superior de la Universidad de Río Negro, que hoy hay una mamá que en la próxima elección esperamos que sea electa por el voto secreto y directo de todos los rionegrinos, pero hoy ya hay una mamá elegida por la legislatura a propuesta de distintas comunidades educativas que gobierna con nosotros, que vota y sanciona cada resolución del Consejo Provincial de Educación. Y hoy estamos construyendo algo que estaba hace 20 años en la Constitución de Río Negro, pero que nunca se había sancionado, que nuestras delegaciones de educación dejen de ser delegaciones para ser consejos escolares con representantes de padres, estudiantes, docentes, no docentes. Digo, que esté la ley, que esté la institución hoy creada, no quiere decir que todavía estemos en los niveles de participación y de toma de decisiones que corresponden. Pero creo que la democratización tiene que ser siempre uno de los ejes de nuestras políticas educativas. La otra, lo hemos dicho que es el tema de la inclusión, ¿no? Y en esto creo que sí pudimos avanzar más rápidamente, lo que nos da mucha esperanza y mucho optimismo de poder consolidar. En 1 año y medio, en sala de 4 años, pasamos de un 72% de cobertura a un 95% de cobertura en sala de 4 años. Bariloche es uno de los lugares donde más nos falta, porque además es uno de los lugares donde más nos falta construir edificio educativo, donde más jardines nos falta, y en esto tenemos mucho apoyo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Planificación Federal, y en esto creo que vamos a ir avanzando mucho. Pero decía, hace 20 años también nuestra ley consagraba que tenía que ser universal la sala de 4 años, y en 20 años no lo habíamos logrado. Y yo creo que el año que viene vamos a llegar a que Río Negro sea la primera provincia del país que tenga el 100% de cobertura en sala de 4 y 5 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque igualar desde la primera infancia nos permite mejores condiciones de igualdad en todas las trayectorias educativas. Yo le doy un dato. Hoy no se repite más en primer grado en la provincia de Río Negro, y a partir del año que viene no se repite más en primer grado en todo el país. Pero el año pasado, el año que asumimos nosotros,
la mitad de los chicos que repitieron primer grado no habían cursado sala de 5. Y el 80% de los chicos que repitieron primer grado no habían cursado sala de 4. Entonces, veamos si bien no hay muchas cosas tan lineales en la educación, si no hay una relación tan directa entre las oportunidades y posibilidades que le damos a nuestros chicos en la primera infancia y en el nivel inicial, con las posibilidades después de tener trayectorias educativas que les permitan concluir la escuela secundaria. La escuela primaria también, en 1 año y medio logramos duplicar las cantidades de escuelas con ampliación de jornada extendida o jornada completa. En eso estamos muy contentos, creo que incluso acá en Bariloche, las 8 o 9 escuelas que se incorporaron este año a jornada completa, estamos valorando mucho el trabajo que se está haciendo. Vamos a llegar a inicio del año que viene a que el 30% de la matrícula de la escuela primaria y el 50% de los establecimientos tengan alguna modalidad de ampliación de jornada. Pero nos propusimos en el plan quinquenal universalizar la escuela de jornada completa, sobre todo priorizando a los chicos de 6º y 7º grado, con políticas universales, para también que tengan mejores posibilidades de ingresar a la escuela secundaria, donde sí tenemos muchos problemas. En esto sí creo que tenemos que discutir, en esto creo que también tienen que participar los padres, los estudiantes en cómo, porque la escuela secundaria argentina, como la de todos los sistemas educativos, no fue construida para todos, no fue pensada para el pueblo, fue pensada para la formación de la clase dirigente, fue pensada para la formación de algunos sectores sociales. Entonces tiene históricamente mecanismos de exclusión. Hay una anécdota que siempre contaba mi abuelita, es que ella hacía el pelleto cortándole las puntas. Y bueno, cuando le pregunta a mi mamá un día por qué le cortaba las puntas del pelleto, porque mi mamá también le cortaba las puntas y después no sabía qué hacer con las puntas que le cortaba, dice, bueno, también así lo hacía mi mamá. ¿Y por qué lo hacía así tu mamá? Porque tenía una sartén chiquita que no le entraba el pelleto, entonces le cortaba las puntas. Bueno, en la educación argentina muchas veces nos pasa eso. Seguimos tradiciones y culturas institucionales, a veces sin cuestionarnos por qué las hacemos. Bueno, en la escuela secundaria es momento de profundizar estos debates, de no seguir haciendo algunos pelletos, cortándole las puntas, porque nos quedamos sin muchos chicos afuera de la escuela. Yo le quiero dar un dato reciente. En estos momentos están cerrando las notas del 2º trimestre, todavía no las tengo. Pero sí tenemos, por un sistema de información que hoy nuevo que tenemos en la provincia, ya las notas cerradas de todos los chicos de toda la provincia. Y en primer año de la escuela secundaria rionegrina, primer trimestre, el 51% de los chicos no fueron aprobados. Lo digo en términos de los chicos, porque vieron que cuando tienen buenas notas, las notas se las sacaron ellos, cuando son malas notas se las pusieron los profesores, por supuesto. Bueno, pero si nosotros queremos una escuela para todos, si nosotros queremos una escuela que contenga a todos nuestros adolescentes, pero además si queremos una escuela que mantenga, como decía el compañero, la calidad, que se pueda, esta utopía de enseñar todo a todos, esta utopía de enseñar con calidad a todos, porque enseñar con mucha calidad a muy pocos es fácil. ¿Sí? Si a mí me ponen una evaluación, una medición de la calidad, donde el 30% de los chicos solamente llegó a esa evaluación y el 70% quedó afuera, es más lógico que le den buenos resultados. ¿Sí? Ahora nuestro desafío es contener al 100% con buenas notas, para decirlo en términos concretos. ¿Sí? Ahora, si nosotros ya, en el primer trimestre del primer año que un chico ingresa a la escuela secundaria, le reprobamos más de la mitad de las notas, y no digo bajar la calidad, digo generar las condiciones que nos permitan una articulación, que los chicos ante un cambio de nivel, ante un cambio de sistema, ante el cambio de una modalidad con más profesores, ante muchas cuestiones que ya no dejan de ser como la escuela primaria, les permitamos aprender.
porque en esto sí estoy convencido, es imposible enseñar hoy si no creemos en nuestros jóvenes, si no creemos en sus potencialidades. Seguro que es difícil que agarren los libros, que estudien, que lean, y esto es un trabajo de colaboración de todos. Ahora también hay muchas más herramientas, ¿sí? Porque hace 10 años había que hacer lo mismo sin libros, y hoy nuestras escuelas están llenas de libros. Lo que algún gorila, para usar el término que usó el compañero, nos critica es que haya algún libro con algún contenido erótico. Se pusieron a mirar en los millones de libros que se repartieron, y en esto sí, de todas las culturas, de todas las ideas, de literatura, hasta de Vargas Llosa repartimos libros, ¿sí? De todos, sin discriminación, porque los chicos tienen que tener acceso a toda la diversidad. No se trata de formarlos en el pensamiento crítico para que puedan dilucidar todo. Y la otra, estamos acostumbrados a enseñar escuelas sin otras herramientas, con tiza, pizarrón y fotocopia. Y hoy cada chico de la escuela secundaria rionegrina tiene su NETU. Somos la primera provincia y hasta ahora la única. La última NETU la entregamos acá en Bariloche, la entregó la presidenta hace un mes y medio. En un mes y medio todavía no nos alcanzó ninguna otra provincia. Pero hoy todos nuestros estudiantes secundarios de cualquier escuela secundaria común tiene su NETU, la tiene su profesor. Ahora también esas herramientas hay que utilizarlas para la enseñanza. Por eso digo, nos falta muchísimo, pero hay que generar las políticas que la permitan. En eso también comentarles que, a modo de ejemplo, y para terminar, podríamos hablar muchísimo más, que también hay que tomar opciones en el Estado. Durante la década del 90 y muchos años nos hablaban de que había que esperar, vamos a hacerlo así se ve, que la copa se llenase, que los ricos llenaran todas sus copas, y para eso faltaba ajustar muchos salarios, dejar a muchos sin empleo, pero teníamos que llenar la copa de los ricos porque el día que esto se llene iba a derramar, ¿sí? La famosa metáfora de los 90 de que había que esperar que la copa derrame. Nosotros creemos que así no se llena nunca la copa. Por eso, así como en la década del 40 y del 50 la Argentina logró extender la escuela primaria a todos los rincones de nuestra patria, así como hoy estamos llegando a que el 100% de nuestros chicos de 4 y 5 años tengan su jardín, y vamos a ampliar con jardines maternales, y con algo que está en la nueva ley orgánica que ya inauguramos la primera, con escuelas infantiles, en las zonas más vulnerables de nuestros barrios, de nuestro pueblo, allá escuelas desde los 45 días hasta los 5 años, para lo que decía de igualar la primera infancia. Las 5 primeras escuelas secundarias que está construyendo nuestro gobierno, que tomamos la decisión de construir, una la vamos a inaugurar dentro de 2 meses, la empezamos a construir el año pasado, que es la escuela del barrio más humilde de Viedma, del barrio Lavalle y Bandera. Muchos cuando tomamos esta decisión nos decían, pero no, en esos barrios no se puede ni entrar, en esos barrios no hay que construir escuelas. Bueno, en pocos meses vamos a inaugurar la primera escuela secundaria en el barrio Lavalle y Bandera. La segunda escuela que ya inauguramos, pero que vamos a completar con albergue y con edificio nuevo construido por el Gobierno Nacional, es una escuela agrotécnica en Jacobasi para todos los parajes de la línea sur, donde muchos chicos no tienen esa posibilidad. La tercera escuela que sacamos la licitación hace 10 días es en el barrio Anaimapu de Chipoleti, el barrio más humilde y tal vez el más estigmatizado de la ciudad de Chipoleti. La otra escuela que vamos a construir, que ya tenemos la cesión del terreno y está terminado el proyecto y a la brevedad va a salir la licitación, es la escuela técnica secundaria nueva para el barrio El Frutillar de Bariloche. Y la otra escuela es la escuela
técnica también en el barrio Quinta 25, que es un nuevo asentamiento, el barrio más humilde y más desigual de la ciudad de General Roca. Con esto digo que hay una opción de política educativa, que es que sean nuestros chicos más humildes los que primero lleguen y que el Estado llegue primero a ellos. Y eso no quiere decir justamente de olvidarse de nadie, al contrario. Para generar políticas comunes, igualitarias, hay que darle igualdad a todos. Y para llenar una copa, como para llenar cualquier recipiente, hay que empezar de abajo para arriba. Si no se empieza llenando un recipiente desde abajo, el recipiente no se llena nunca y no llega nunca a todos. Así que bueno, estas son simplemente ideas, trabajo para compartir, nos falta mucho, así que bueno, simplemente agradecerles y quedar a la espera de las reflexiones y las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Quería preguntarte cómo crees que se puede articular mejor lo que es el paso de los chicos del secundario a la universidad. Sí, en eso es una cuestión clave. Ahí estamos trabajando con la Universidad de Río Negro. Por ejemplo, ellos tienen un módulo introductorio que lo estamos haciendo ya en los quintos años de las escuelas de la línea sur. Bueno, esa es una de las posibilidades. Pero la otra, bueno, es que nuestros chicos tengan una posibilidad de una formación mejor. Con respecto a las becas, sí estamos desarrollando el tema de las becas. La ley de becas está funcionando, hay un consejo que lo trabaja. Y sí estamos con la discusión que muchos nos han propuesto que generemos becas para aquellas materias que no se dictan en universidades nacionales de la provincia de Río Negro. Que prioricemos las becas ahí y no para las mismas carreras que se dictan en nuestras universidades de la provincia para alumnos que van a estudiar esas mismas carreras en otras provincias. Sí, las que estamos manteniendo son las de continuidad, para aquellos chicos que venían con alguna beca y están cursando alguna de estas carreras, las mantenemos. Por eso digo, creo que hay una cuestión que es de articulación entre las universidades y el sistema educativo, fortalecer la escuela secundaria, generar estos sistemas y mejorar estos sistemas de becas y en el caso que decía, el Ministerio de Educación también participa del Consejo Superior de nuestra nueva universidad de Río Negro. Pero también te soy sincero, nosotros estamos enfocados muy fuertemente en cómo mejorar la escuela secundaria. Creemos que ese es el mejor aporte para los chicos para poder ingresar y sobre todo permanecer después en el nivel universitario. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Me parece que han sido excesivamente claros. No han quedado dudas. En la Universidad de Río Negro estamos haciendo un trabajo recientemente que es de armar un sistema de tutorías. A los estudiantes recién ingresan, reciben por defecto un tutor. No son todos los estudiantes, aquellos que piden becas o aquellos que identificamos rápidamente como que vienen que pueden llegar a tener menos competencias por los colegios, por las condiciones de la escuela. Entonces tratamos de darle un seguimiento personalizado. De todos modos, mi impresión es de que estamos por debajo de lo que podrían dar. Pero este tratamiento personalizado a los alumnos lo intentamos hacer. Estamos por debajo de lo que podríamos, creo. Porque este es un trabajo de hormiga. Caso por caso, alumno por alumno, y demanda una actividad fenomenal de parte de la docente. Nada más que me olvide de valorar, porque también en este sentido hay que cambiar la concepción, ¿no? La Universidad de Río Negro es una de las que más altos porcentajes tiene, pero se está dando en muchas de las nuevas universidades nacionales,
que casi creo que el 70% de sus estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios y muchos con padres sin terminar escuela secundaria. Es decir, que también es incorporación de nuevos sectores sociales a la posibilidad de estudios universitarios. Pero esto también requiere más acompañamiento del Estado, requiere nuevas formas. Bueno, en eso también nos falta mucho, coincido, para acompañar el trabajo. Gracias. Marcelo, hola. Quería saber cómo está funcionando la capacitación, esa que se había propuesto a los docentes el año pasado, en esos ejes transversales, porque entiendo que es el punto de partida y de llegada también, de este proceso de la transformación del nivel medio. Me refiero específicamente al nivel medio, de todos los roles, de los docentes, de los directivos, porque, bueno, nosotros vivimos las necesidades del nivel con respecto a estas secuelas que dejó esta transformación y consulta del gobierno anterior, y viabilizar todo ese diagnóstico que hacemos los docentes, que se ha hecho en algunas oportunidades del año pasado, en algunas de las jornadas, creo que 2 estaban planificadas para eso. Pero bueno, entiendo que la capacitación es como un fuerte, como un plafón muy importante para llegar al objetivo, ¿no?, de la universalización de la escuela secundaria. ¿Cómo funcionó? Es la pregunta. ¿Tuvo éxito? ¿Qué se piensa hacer este año? Etcétera. Mira, tengo, sí, la evaluación de la formación en general. Primero que diseñamos una política universal y obligatoria de formación docente permanente. ¿Sí? Es decir, hoy todo docente de la provincia de Río Negro, desde que empieza a trabajar a que se jubila, tiene que formarse permanentemente. Tiene para eso un adicional en su salario. No recuerdo mal si es el 30% del básico, al que se aplica el 40% de zona, que cobra todos los meses como adicional de formación permanente. Y tenemos distintas estrategias que son presenciales, semipresenciales o virtuales. De la virtual, que es la obligatoria también, y aparte de la otra cuestión que decidimos, que esta formación estatal, definida sobre los ejes de la política educativa del gobierno provincial y de la nueva Ley Orgánica de Educación, tiene el doble de la valoración de puntaje que cualquier capacitación brindada por el mercado. ¿Sí? Si incorporamos en eso a la igualdad de nivel a las universidades nacionales, al sindicato docente y no me acuerdo, bueno, pero tiene el doble de la valoración. De los 18.000 docentes, más o menos personas, ¿no? Cargos hay más, pero 18.000 docentes completaron el año pasado esta formación 12.000. ¿Sí? Así que para una primera experiencia, y también hay que ver que muchos docentes no estaban acostumbrados a una formación virtual, ¿sí? Y esto requiere otras prácticas, otras formas de relacionarse con el conocimiento, pero también con la tecnología. Creemos que fue en eso muy positivo. Este año aparte estamos haciendo lo que vos decías, bueno, en algunas cuestiones transversales también una formación presencial de una magnitud muy grande, que estamos formando cerca de 3.000 docentes de la provincia de Río Negro con 3 días intensivos en educación sexual integral. Esto, si bien aporta mucho para la educación sexual, también, bueno, abre la cabeza y la forma de trabajar en muchas temáticas de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Esos son 3 días intensivos. Acá en Bariloche lo hicimos, fue excelente, cerca de 900 docentes. Acabamos de terminarla en Viedma, lo hicimos también en Roca, nos falta en Chipoleti y en Las Grutas, creo, pero es una formación importante. Lo mismo que, bueno, ahora se abrió la formación para todos los cargos de preceptores, maestros de laboratorio, bibliotecarios, en el acompañamiento en las horas libres, que fue, bueno, no lo hablamos hoy, pero fue otra de las cuestiones, digo, importantes de debate este año, que nuestros chicos puedan aprovechar todos los tiempos en la escuela. Pero bueno, es una cuestión nueva, la estamos siguiendo, la estamos evaluando, pero en eso creo que estamos tratando de potenciar mucho todas las estrategias de formación, pero también vinculadas a
las problemáticas concretas, a las políticas que definimos en la provincia y a posibilidad de generar proyectos de escuela. Para eso también rescatamos algo que había estado en los 80, en la reforma de esos años, que fue el taller de educadores, ¿sí? Que si tienes algo incipiente vamos a irlo potenciando para que la propia comunidad educativa pueda discutir las problemáticas pedagógicas, pero desde la base de su propia situación en la escuela. Sí, mientras piensan otra pregunta, una cosita nomás, porque en realidad traje el de Belgrano para hacer otra cita y como bueno, es más divertido hacer la cita de los chicos o de la vestimenta, me olvidé de hacerla, pero creo que para el marco de la escuela de formación de acción política era la que más valía. Después me la olvidé. Tenía subrayada. Estoy haciendo tiempo para que piensen en otra pregunta. También le pueden preguntar el resto, no nos dejen afuera. Decía, el maestro procurará con su Belgrano, 1813, hace 200 años, procurará con su conducta y en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos en un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Bueno, vamos a cerrar entonces el encuentro de hoy. Le vamos a pedir al director de nuestra escuela, Guillermo Agnietti, que le entregue a nuestros oradores su certificado en forma de agradecimiento. Modesto certificado no significa nada más que acordarte que estuviste acá, que compartiste con nosotros y que tuvimos el honor de escucharte.